no vas a cumplir con los requisitos adquiridos y te juician, hermano, ¿verdad? No importa tu gobierno nacional. Entonces yo creo de que el problema de fondo es que necesitamos reconocer desde un plano ético, moral, la importancia de regular de forma justa el orden social y el orden político que implica vivir en un vecindario globalizado o transnacional. Y quiero nada más hacer un pequeño comercial. Nosotros en Alianza Américas hemos estado trabajando un poco en dos vías, ¿verdad? Por un lado, tratando de plantear propuestas, ¿verdad?, de cómo luciría, por ejemplo, en el plano migratorio, una nueva manera de bregar con las migraciones, pero también en el plano más bien de la oportunidad económica, cómo pudiera lucir desde nuestra perspectiva un futuro al que queremos apostarle, un futuro del que queremos ser socios en construir. Y tengo copias de un documento que escribimos, que todavía es un borrador, incluso si alguien tiene sugerencias, bienvenidas. No tengo copias para todo el mundo, tengo como 16 copias, pero si me dan también correos electrónicos, yo con gusto les envío versión electrónica del documento. Y lo último que quiero decir, Carlos, es que en este vecindario global, más allá de las diferencias de clase, también hay diferencias que tienen que ver con el hecho que seguimos viviendo en un mundo dominado no solo por preceptos tradicionales clasistas, sino también por preceptos tradicionales de control racial. Es decir, sigue siendo verdad en el mundo de hoy que pensamos que el blanco europeo anglosajón es mejor que cualquier otro. Y esto pesa enormemente, porque en el mundo en el que ahora vivimos, más allá de que vivimos en mercados laborales de facto integrados, no reconocidos, pero de facto integrados, también vivimos en este mundo cada vez más caracterizado por la desigualdad en la manera en que se distribuye la riqueza y los ingresos, pero también estamos viviendo en un mundo donde las sociedades andan buscando su anclaje de identidad. Lo curioso es que como hemos sido incapaces de producir alternativas que realmente conecten con el sentir de la gente, le hemos dejado el campo libre a gente irresponsable, extremistas, como lo de Donald Trump en Estados Unidos, pero igual pudiéramos poner ejemplos de Europa, de Asia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo de que es un desafío enorme el que tenemos, porque cómo reparar el daño hecho hasta ahora a razón de la negligencia, de ignorar la importancia de regular no solamente el plano económico, sino el plano social y el plano político de este vecindario global en el que vivimos, nos deja en una situación que ya alguien como Peter Drucker en el año 2001 lo publicaba en El Economista, diciendo que el gran dilema de las sociedades ricas en el mundo iba a ser qué hacer con poblaciones que necesitan pero que no quieren. Y se refieren a los mexicanos en Estados Unidos, no a los que llegan con la visa de inversionista, como decía Tony, ¿verdad?, sino a la masa mexicana, que por mucho que suene seductor decir que de aquí a 30 años la mayoría de los inmigrantes van a ser asiáticos, pues sí, pero entre ahora y esos 35 años van a seguir siendo mexicanos. La mayoría de los trabajadores que hacen el trabajo, no tanto que nadie más quiera hacer, sino que hacen el trabajo por la tasa salarial que lo hacen, que es muy diferente, porque anda a ver quién recoge, perdonen la expresión, la mierda en Estados Unidos. ¿Quién la procesa en los sistemas de manejo de aguas negras? No son extranjeros, son estadounidenses, pero ganan $40 la hora. Es decir, que hacer trabajo basura, si se paga bien, lo hace cualquiera, hermano. Gracias, Oscar. Voy ahora con Melo. Melo, tú has puesto el dedo en la llaga en el sentido de decir, la agenda construida desde abajo tiene que tener en el centro a los trabajadores. Y ayer usamos la expresión a los desarraigados, en el sentido de gente que busca oportunidades en su propio país, es expulsado de su país, no lo aceptan en el país de destino, es deportado a un tercer país y se vuelve alguien que lo desarraiga de su comunidad, de su lugar. ¿Cómo construir la agenda desde abajo, Melo?
La verdad que no tengo claridad para poder ayudar a responderme y a responder. Lo que yo creo es que hay algunos elementos que me parece que son clave para tratar de buscar una respuesta, y un elemento es procesos, porque procesos te ayuda a definir una trayectoria, e incluso a ver si vas avanzando, si no estás avanzando. Y a mí me parece que a nosotros lo que nos falta es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué continuidad le vamos a dar a este evento? Otro evento seguramente, donde pueden estar las mismas personas iluminadas de siempre, y tal vez otros u otras oyentes y participantes. Entonces, yo creo que a veces invertimos mucho en puntualidades y no en procesos, y esto creo que es mucho más profundo de lo que parece, porque desde siempre, pero si hay que acentuar en algún factor, es que la implementación del neoliberalismo en nuestras sociedades ha contribuido a que nos vayamos convirtiendo en una especie de archipiélago donde somos muchísimas islas en un mar de calamidades, pero que hay algo que nos impide establecer puentes entre las islas. Entonces, ¿cómo romper con ese síndrome de archipiélago y encontrarnos desde los elementos comunes para ir definiendo procesos? Me parece que es un desafío enorme. Creo yo que para los que ayer estuvimos, creo que necesitaríamos creer en otras lógicas. Por ejemplo, claro, hemos de estar con Estados Unidos, pero sin Estados Unidos. Evidentemente tenemos que estar vinculados con las élites, pero sin las élites. O sea, creo yo que hemos de seguir apostándole a la construcción de propuestas comunes que puedan romper con ese encierro, eso de ser islas en un archipiélago, de manera que podamos no solamente articularnos al interior de cada país, sino vernos como región. Y creo yo que eso aunque se dice con bastante facilidad, me parece que nos cuesta enormemente, para que podamos en ese proceso poder definir lo que ayer decíamos, una especie de pacto social mesoamericano, en donde podamos articularnos desde diversos países, desde la diversidad de lo que somos, pero ir trabajando en torno a pactos particulares, pero articulados entre sí, que podamos ir definiendo nuevos liderazgos, que sin excluir los liderazgos antiguos, estos se definen a partir de la mediana y la pequeña empresa, a partir de los propios sectores más excluidos, que creo que muchas veces hablamos sobre ellos, pero sin ellos. Entonces pienso que la empresa es enorme,
pero que nos falta, creo yo, creer en los procesos, salir de los encierros y convertirnos en constructores de propuestas de agendas comunes, porque yo no creo que tengamos agendas, o sea, no creo que tengamos agendas. Tenemos puntos de trabajo, pero no agendas de trabajo. Es más, otra pregunta es, ¿cómo construir auténticas agendas? ¿Con qué actores? ¿Con qué sectores construir agendas que sean comunes? Y que sean agendas definidas desde los sectores más subalternos y no ser, digamos, no estar a remolque de las agendas ya construidas. Voy a retomar lo que decía Eric, que a mí me parece interesante, pero que me parece que es importante para el debate. Decías, creo que lo anoté, aprovechar al máximo los procesos que existen en diálogo con las autoridades. Estoy de acuerdo, pero con nuestras propias agendas, con nuestros propios procesos, porque si no tenemos nuestras agendas, si no construimos nuestros propios procesos, vamos a estar a remolque de gobiernos que, bueno, dicho de una manera clara y sencilla, los gobiernos nuestros, como decían, y creo que me pareció escucharlo en la mañana, no les interesan los migrantes, por ejemplo. O sea, no van a comprometer con los migrantes a no ser que se vean seriamente amenazadas las remesas. Entonces, yo creo que estar en diálogo, pero para ese diálogo necesitamos tener nuestra propia agenda para que podamos nosotros saber dialogar y no ser después, no estar siempre a remolque de las élites, de los políticos, de Estados Unidos, de las multinacionales, de las empresas multinacionales, sino ese diálogo supone, insisto, nuestro propio proceso y nuestro propio pacto social desde donde impulsar nuestras propuestas. Gracias, Melo. Vamos a retomar este punto en el diálogo con ustedes. Ahora le quiero preguntar a Amy Shannon, tú que trabajas con latinoamericanos, con centroamericanos y que conoces pues muy encarnadamente el proceso político estadounidense, yo leo con mucha frecuencia, bueno, que justo a raíz de la irrupción de Donald Trump, se dice, los inmigrantes, los mexicanos, bueno, México nos manda lo peor, y además pues amenazan a los empleos de los trabajadores estadounidenses. Entonces resulta que se contrapone a los trabajadores migrantes de la región con los trabajadores estadounidenses. ¿Hay una agenda común posible de construir ahí? Bueno, obviamente ese es el gran desafío, ¿no? Porque estamos sí viendo un momento bien complicado en que todo lo que se ha hablado ahora en la mañana de los sistemas económicos que resultan en un proceso sistemático de que los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, esa dinámica, no somos exentos a esas dinámicas en Estados Unidos. O sea, hemos vivido unas décadas de patrones de que los trabajadores, la gente que gana la vida trabajando, no solamente los trabajadores hacia de la clase obrera, sino todos los que ganamos la vida trabajando y no invirtiendo nuestras fortunas. Hemos estado en condiciones cada día peores, ¿no? Entonces, esa situación ha sido manipulada de una manera bien eficaz por los intereses políticos poderosos y ha sido convertido en motivo de
de un ambiente de xenofobia, un ambiente de racismo, un ambiente de ruptura entre poblaciones que de repente sí tienen muchos intereses comunes en cuanto a lo que es sus necesidades. Entonces, uno escucha, por ejemplo, inclusive de gente de buena fe, de conciencia, decir, mire, pues, nos gustaría ayudar a estos pobres niños que vienen de Centroamérica, pero si no hay dinero ni para las escuelas de uno, ¿cómo podemos ayudar a estos niños? Entonces, hemos internalizado una lógica de que no hay dinero para eso, no hay dinero para sus servicios públicos, y entonces todo lo que se hablaba ayer de que tenemos que imaginar otro sistema tributario, otro sistema fiscal. Yo creo que eso es exactamente lo que se tiene que hacer en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que es construir una agenda transnacional, es reconocer que los mismos problemas, las mismas dinámicas que están afectando en Centroamérica, en México, también están afectando en Estados Unidos. Y si podemos reconocer eso y tener más contacto, y lo que estamos nosotros viendo es que lo que necesita es el contacto persona a persona, ¿no? Entonces nosotros a veces vemos que lo que más ayuda es tener esas conversaciones con las personas cara a cara, viendo que sus niños están jugando juntos. O sea, esa cosa se escucha bien simple, pero toma mucho tiempo y toma una inversión y una capacidad de creer que lo podemos hacer. Gracias, Amy. Quiero hacer la misma pregunta a Rafael Moreno Villa. Rafael vino a Centroamérica por 2 años y se quedó 21 o 22 o cuánto. Fíjate. Entonces tú que conoces la dinámica tanto de México como de Centroamérica, sobre todo El Salvador, pero y del Triángulo del Norte, parecería que en México tenemos el mismo desafío, en el sentido de decir, México siempre vio hacia el norte, tiene un rezago marcado en su conocimiento, en su comprensión de los países de Centroamérica, de la región. ¿Por dónde empezarías tú, Rafael, en la construcción de una agenda conjunta México-Centroamérica? Bueno, yo creo que primero yo rompería la base de la esquizofrenia de la política mexicana. En este sentido, el tener tantos emigrantes mexicanos en Estados Unidos, eso hace que México tenga intereses de tener contacto con el norte y ve como competencia a Centroamérica. Entonces, y ahí entra el chantaje también de parte de Estados Unidos, ¿no? Te expulso más gente, o mira, ahí hay un punto muy serio. Entonces, mientras, y esa óptica nos ha hecho estar más cercanos al norte que al sur. Pero si vemos las cosas con más seriedad, yo creo que nos ha hecho negociar con Estados Unidos más débiles si negociáramos Centroamérica y México juntos. Esa visión es la que nos hace falta. Caer en la cuenta que para México es mejor negociar México y Centroamérica que no solo México, aunque el chantaje venga haciendo esas diferencias. Y eso yo creo que se da no solamente
entre los gobiernos, sino también entre los mismos mexicanos, ¿no? Los migrantes mexicanos sienten la competencia de los migrantes centroamericanos, en lugar de decir vámonos uniendo para podernos enfrentar contra los intereses de Estados Unidos. Yo tocaría mucho ese tema, ¿verdad? Y trataría de mostrarlo, que el hecho de que México le apueste más a Estados Unidos y no ve hacia el sur nos debilita en lugar de fortalecernos, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a abrir ahora el diálogo mexicanos y mexicanos en Estados Unidos. Creo que debe preguntar a José. A los dos. ¿Quiénes son los aliados de los trabajadores? Migratorios mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Jim Penny. Mire, yo creo que la propia comunidad latina, ciudadana, estadounidense, es su mejor aliado, porque en muchas ocasiones son familiares propiamente de ellos y conocen. Ahora, yo sé que eso no siempre pasa, que hay tensiones entre generaciones antiguas y generaciones nuevas. Pero yo creo que eso es el lugar de comienzo de solidaridad. Obviamente hay, y aquí hay algo, es quizás irónico, pero hay que señalarlo, hay muchas empresas que dependen de esa mano de obra y que de alguna manera los defienden también. Yo conozco a este congresista de Salinas, California, donde la industria de la fresa y todo eso. Esos agricultores no sobreviven sin mano de obra centroamericana y mexicana. No sobreviven, son los más grandes aliados de ellos. Claro, en muchos casos los explotan también, pero ahí hay una relación bastante complicada. Yo creo que la industria hotelera, la industria de restaurantes, que son cada vez más grandes, de limpieza, que están sindicalizados, también tienen grandes aliados políticos en Estados Unidos. El sindicato que crece más en Estados Unidos y en general, seamos claros, los sindicatos van en caída, ¿no? Pero la que crece más son los de trabajadores de servicios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los de limpieza de hoteles, los que trabajan en el restaurante. Algunos tienen sus propios sindicatos, pero hay una fuerza ahí política creciente. No quiero dimensionarlo, pero sí hay intereses claros ahí también de solidaridad con ellos. Y yo creo que, por último, yo diría, y no tengo clara evidencia, pero yo creo que hay una conciencia creciente en Estados Unidos, aún, imagínense, dentro de la población blanca, que entiende que nuestra fortaleza como país viene de la diversidad, que no podemos existir ni sobrevivir como simplemente un país blanco. No es una realidad demográfica. No digo que esta es la visión mayoritaria, hay muchos que se oponen, obviamente es lo que está atrás de Trump. Simplemente quiero matizar que hay una conciencia que entiende que la diversidad económica y racial es la fortaleza de nuestro país. Y esto fue un poco visto en la decisión ahora de la Suprema Corte recién sobre si se podían usar categorías de raza como un elemento en admitir estudiantes a las universidades del estado de Texas, creo, ¿no? O sea,
El argumento es el que mejor, un argumento es el que mejor califica, es el que debe entrar, no importa la raza. Las universidades de Texas, ¿estoy correcto? Han dicho, claro, clasificaciones o cómo te van las clases es un elemento importante, pero también tenemos que tener una diversidad de estudiantes en nuestras escuelas que refleja la realidad de nuestro país. Y la Suprema Corte dijo que sí, que se podía usar eso como un elemento. Yo creo que a eso voy, no, que hay una creciente conciencia en nuestro país que la diversidad no es no nos debilita, sino nos fortalece. Y yo creo que, no quiero exagerar, pero eso es lo que se va a decidir en noviembre. Si los problemas de nuestro país vienen del exterior, de migración, de esta diversidad, o no. Y ojalá, yo quiero pensar que la decisión va a ser que no. La misma pregunta para Oscar. Es que quiero matizar tu pregunta, porque así como la haces, está difícil responder. Yo creo que la pregunta debería de ser, ¿quiénes deberían de ser, verdad, aliados de los trabajadores inmigrantes latinoamericanos, comenzando por los mexicanos en los Estados Unidos? Y para tratar de responder eso, habría que clarificar primero, ¿verdad?, que la sociedad estadounidense, a pesar de la salvaje trayectoria que ha tenido de prácticamente mediados de la década de los 70 hasta la actualidad, el fenómeno de la desigualdad económica, Estados Unidos sigue siendo un país habitado por una sociedad sin conciencia de clase. Y eso incluye a los sindicatos. Los sindicatos mismos, salvo figuras muy luminarias en la dirección del sindicalismo estadounidense, no tienen conciencia de clase. Entonces, a razón de esta carencia estructural, que no es accidental, ¿verdad?, es el producto de un modelo de indoctrinamiento de la sociedad estadounidense, donde el estadounidense se le convence desde que está en la escuela primaria que en Estados Unidos no hay clases, que en Estados Unidos cualquiera puede llegar a ser millonario, ¿verdad? Entonces, esto conlleva a que el trabajador que está viviendo condiciones de opresión graves en Estados Unidos, en vez de entender por qué los mexicanos, por qué los centroamericanos, por qué el resto de los latinoamericanos vienen a Estados Unidos, más bien lo ven como una amenaza. Y es interesante, por ejemplo, yo acabo de estar en una reunión de un sindicato que se autoconsidera muy progresista en Estados Unidos, y era muy interesante ver el diálogo con la dirigencia y el diálogo con la gente que son miembros del sindicato, que son muy diferentes. O sea, Amy estaba de hecho en la misma conferencia conmigo, estábamos asustados de oír a los miembros de estos sindicatos ya en el bar hablando de si en realidad deberían de votar por Donald Trump, ¿verdad? Porque, nuevamente, o sea, en un vacío de conciencia de clase, es muy fácil ver al trabajador extranjero como una amenaza. Y yo también creo que es importante señalar, la comunidad negra, si tuviera, además de conciencia racial, conciencia de clase, sería un aliado absolutamente natural, ¿verdad?, de los trabajadores inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, entendiendo también que los latinoamericanos inmigrantes tenemos graves problemas de prejuicio racial también, ¿verdad?, que habría que también hablar de eso y no obviar que tal cosa está ahí también. Pero la otra pregunta que yo creo que es importante, Carlos, es ¿quiénes se benefician en los Estados Unidos de la presencia de los trabajadores inmigrantes latinoamericanos? Y yo creo que ahí Eric tiene razón. Hay sectores de la economía estadounidense que simple y sencillamente no pudieran funcionar sin la presencia de la fuerza laboral inmigrante latinoamericana en Estados Unidos. Pero hasta este día, esos sectores económicos, y estoy hablando de la dirigencia de estos sectores económicos, han encontrado que el status quo es menos complicado que tomar riesgos.
Por ejemplo, la agricultura es un sector que absolutamente no pudiera funcionar sin la mano de obra extranjera latinoamericana. La industria de los servicios múltiples, la industria hotelera, la industria del entretenimiento, la industria restaurantera, no pudieran funcionar sin la mano de obra extranjera latinoamericana. Pero insisto, hasta este día han encontrado más conveniente políticamente ver para el otro lado, en vez de tomar una actitud de decir, porque a mí me interesa que esta gente esté aquí, voy a tomar un rol más prominente abogando por cambios en la política de inmigración que favorezcan a estos trabajadores de manera que puedan acceder a una condición legal segura que les permita estadía permanente y que eventualmente les permite evolucionar, si quieren, a la condición de ciudadanos. Entonces yo creo que esas son dos realidades con las que tenemos que bregar, y estoy de acuerdo con Eric, de que esto es un tema que va a estar a flor de piel entre ahora y el 8 de noviembre, que es cuando se va a elegir quién va a ser el próximo ocupante de la Casa Blanca. Bueno, aprovechando, voy contigo, Doris, en un segundito. Aprovechando que nos acompañan Luis Ángel Domínguez y José Borjón, les quisiera preguntar, en la cooperación México-Guatemala entre gobiernos, ¿qué lugar ocupan los trabajadores migratorios? ¿Hay algún espacio dentro de esta agenda de cooperación para los trabajadores migratorios, Luis Ángel? Muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que la agenda bilateral y regional ha venido creciendo en forma exponencial a lo largo de varias décadas. Es decir, ahí por los años 70, las relaciones de México con Guatemala y en general con el istmo centroamericano eran muy escasas. Nos conocíamos muy poco. Tengo la impresión de que los guatemaltecos conocían más a México que los mexicanos a Guatemala. ¿Por qué? Porque de alguna forma existían vínculos familiares, también los existen del lado de la frontera mexicana. Esos vínculos existían. Estas excursiones desde Oaxaca, Chiapas a Esquipulas son peregrinaciones, procesiones que provienen de décadas. Familias que tenían abuelos en el lado de Tuxtla Chico, pero también en Reu. En fin, estos vínculos existían, pero digamos, los vínculos más amplios, sí había una población guatemalteca que estudiaba en México, que conocía México, que habían estado exiliados en México, muchos de ellos, muchos intelectuales. Gran parte de la intelectualidad guatemalteca después de los años 54 está en México. En la propia Cancillería mexicana, pues uno puede ir a la oficina del canciller o de la canciller. Yo digo del canciller porque antes en Tlatelolco, ahora en el edificio Tlatelolco de Avenida Juárez, en esa oficina de recepción de las oficinas de la canciller, ahí se puede ver el mural de Mérida, ese mural que estaba también en Tlatelolco. Grandes obras de la literatura, de la sociología, de la reflexión guatemalteca y centroamericana se producen en México. Yo estuve en el CIDE hace 35 años más o menos, y gran parte de los estudiosos, así como se inició el Centro de Estudios pionero, el Centro de Estudios de América del Norte en el CIDE, realmente pionero, también empezaron muchos de los estudios centroamericanos. Yo recuerdo una imagen a los pocos días de haber yo llegado aquí a Guatemala y presentarme en el Palacio Nacional de la Cultura, visitar el Salón Banderas. Pues mi primera impresión fue ver el fondo del Salón Banderas y recordar cuántas imágenes había visto yo como estudiante, luego como estudiante de maestría en el CIDE, luego un poco como sociólogo, cuántas imágenes vi de la historia de Guatemala en ese salón, imágenes demasiado dramáticas, muchas de ellas. Entonces, precisamente ese proceso histórico que no nos vinculaba,
que no nos vinculaba porque nuestras historias eran divergentes. Mientras México estaba en una revolución, acá estaban en un proceso político que está muy bien reflejado en las novelas de Asturias. Mientras en México estamos en un proceso de cambios, aquí estaban en una época también muy difícil, en fin, la época de Urico. Mientras en México estamos en una etapa de construcción de instituciones. Acá, en lo que llaman la primavera, los años de 44-54, en México estamos en un proceso de fuerte institucionalidad de un sistema político. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde empieza realmente? Creo que me estoy extendiendo demasiado, Carlos. Le voy a dar la palabra aquí a mi colega José Borjón. Pero bueno, a lo que voy es, ¿en dónde empieza la confluencia? Nuestras historias eran divergentes. Lo dice muy bien al final de su texto el embajador Zorrilla, en su gran texto de Porrúa sobre la historia de las relaciones de México con la República Centroamericana y Guatemala. Habíamos vivido espaldas, era la realidad, vivimos de espaldas. Pero ¿dónde empieza entonces esa divergencia? ¿Dónde empieza la confluencia? Yo diría que la confluencia se inicia con el refugio guatemalteco, es decir, con el conflicto regional. México vuelve la mirada al istmo centroamericano, istmo del que formamos parte. Es decir, si algo trasciende a los sistemas políticos y las propias culturas regionales, es la continuidad geográfica de la que formamos parte como mesoamericanos. Entonces, esa confluencia empieza precisamente con el refugio guatemalteco, es decir, venían los momentos de conflicto que se vivían en Guatemala, pero ese conflicto se vinculaba al conflicto regional. México había vuelto la vista a Nicaragua, había vuelto la vista a El Salvador, plantea la iniciativa de Contadora hace más de 30 años, en enero de 83, efectivamente en enero de 83 es la gran iniciativa de Contadora. Ahora, ahí empieza un proceso de confluencia. Primero, para contribuir a la paz, porque ahora se dice estratégicamente, pero bueno, de cualquier forma, desde el punto de vista de la política exterior de México, desde la visión del Estado mexicano, no podía obviarse una situación de conflicto que amenazaba la región entera y que estaba en la frontera misma y que se reflejaba en los miles de refugiados que cruzaron la frontera. Un segundo momento es precisamente la negociación de los acuerdos de paz o la negociación de la paz, la llegada de gobiernos civiles, la Constitución y entonces la necesidad de institucionalizar una forma de cooperación. La Comisión Binacional tiene 30 años, se establece en 1986. Ahora, para ir a la pregunta, ¿dónde se ubican las preocupaciones de México en materia migratoria? Yo creo que en buena medida se empiezan a ubicar en la Comisión Binacional, porque la Comisión Binacional dice, bueno, hay que ver la frontera. ¿Qué está pasando en la frontera? Desde los puntos de vista técnicos, ¿qué pasa con los puertos y servicios? Bueno, hoy mismo es una realidad que tenemos 8 cruces formales con instituciones, con autoridades, en fin, pero tenemos, se dice, que más de 50, quizás 60 o 70 puntos ciegos. Es una frontera totalmente permeable. Entonces, bueno, primero había que ver la frontera. Luego había que ver la realidad de los vínculos de las sociedades. Entonces se crea el grupo de trabajo de asuntos migratorios y bueno, y todo esto se va permeando en una visión regional. Inicia con el proceso de Tuxtla en 1991 y que desemboca también en varias iniciativas de diálogo tanto bilateral como regional. Pero creo que me he ido por algunos de los temas más generales y quizá José puede precisar algún punto. Muchas gracias al jefe de Cancillería. Quizá telegráficamente o en Twitter casi,
este marco de referencia, de contexto que nos ha dado Luis Ángel, si tú nos puedes puntualizar hoy en el tema de cooperación bilateral, ¿qué espacio hay para los trabajadores migratorios? Muchas gracias y muy rápido. Creo que el espacio, digamos, de alguna forma ya se ha comentado. Usted hablaba del modelo que se está usando en México de reconocer la vida en la frontera a través de las tarjetas de visitante trabajador fronterizo para un espacio, digamos, de cooperación laboral, por lo menos en los flujos. Pero yo iría más allá, y era algo que comentaba al principio y seguramente ustedes ya lo han visto, que es esta dinámica en la frontera, en especial los flujos de trabajadores migrantes guatemaltecos fundamentalmente, pero ya vemos también de otras nacionalidades que vienen a trabajar en México, y ese es el espacio, esta idea de construir puntos y eventualmente una agenda donde creo que es muy importante la participación de la sociedad civil para visualizar la necesidad de proteger los derechos laborales de los trabajadores migrantes en México, en especial estos. Hablábamos a la hora con un colega que estaba haciendo un análisis de lo que es los menores migrantes que vienen a México a trabajar. Entonces, el espacio, digamos, que apenas se está construyendo, digamos, desde un punto de vista de política, es cómo reconocemos estos flujos, este mercado laboral integrado, y cómo les protegemos los derechos. Yo creo que ese es el